¿Qué tal a todos? Buenas noches, gracias. Gracias, Lick. Pueden ir haciendo preguntas, ¿sale? Nada más esperen que termine de hacer la exposición temática, la explicación, luego hacen preguntas, ¿sale? No hay necesidad de esperarnos hasta el final porque puede ser que a ustedes se les olvide la pregunta o a mí la respuesta, ¿verdad? No sé. Entonces, así como vamos avanzando en la temática, vamos preguntando. Ok, muchas gracias. Iniciamos entonces. Va, miren, lo primero que vamos a hacer es hablar de un caso concreto. Este tema, fíjense que del bloque de constitucionalidad, del parámetro de regularidad constitucional, del control de constitucionalidad, eh, se los han planteado a ustedes y allá afuera como algo muy, muy difícil, casi al nivel de un amparo. Ya le han metido mucho misticismo. Cuestión que tiene que ser lo contrario, ah, o más bien tendríamos que hacer lo contrario en el sentido de darle mayor claridad, buscando alguna estructura que haya de fondo, las relaciones que podemos encontrar entre otros, no estarle llenando de metáforas innecesarias, oscuras, y nada más estar repitiendo lo que se ha dicho ya en muchos amparos directos en revisión, y tesis, jurisprudencias, etcétera. Y de eso se trata este curso, ¿no? Salirnos un poco de ese mundo cuadrado, aburrido, tedioso, de estar repitiendo siempre lo mismo y voltear a ver un panorama un poco más claro, pero también como que un poquito más exigente porque ya les va a exigir pensar por ustedes mismos estos temas. Para adentrarnos a esto, vamos a empezar por un caso concreto. Fíjense, algo que nos ha pasado a muchos y a muchos les va a pasar si van a empezar a litigar en los juzgados. No vamos a irnos, con los casos que tan soñados de impacto social, eso que le llaman absurdamente que autoimpacto, porque no son altos ni impactan en nada, sino que vamos a empezar por lo ordinario. Por ejemplo, en una litis de un juicio civil o familiar. En este caso, que tiene un fuerte impacto en la vida por ejemplo, de un menor, aunque no es social, no es mediático, es relevante para nuestros conciudadanos. Por lo siguiente, en este caso se está litigando la guardia y custodia de un menor. Se hace la demanda, medidas precautorias, la guardia y custodia provisional, que se fijan alimentos, etcétera. Se fija se emplaza, se contesta la demanda, se fija la litis. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero pues el tipo de juicio amerita que se ofrezcan pruebas desde que se contesta la demanda y a esto recae el auto donde es el que están viendo, donde se da contestación a la demanda y se declara fijada la litis. Hasta ahí todo normal. Pero si seguimos avanzando, eh, pueden ver que, bueno, en parte aquí estoy como abogado. Entre otras pruebas, se ofreció una de informes. Este informe era pidiendo lo que se llama dictamen social a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familias del Estado de Zacatecas. ¿Sí? Son dictámenes, mis respetos. Yo tengo mucho respeto a las trabajadoras sociales porque créanme que investigan mejor que un ministerial. Investigan mejor que un policía ministerial, porque ellas sí se meten a las casas, sí te sacan documentos, sí preguntan muchas cosas, cuestiones muy interesantes, ¿va? Y el ministerial, pues a veces nomás lo que le compete y eso con preguntas muy generales, sí, ahí, hasta ahí. Entonces, cuidado con este tipo de dictámenes y eso hace que sean relevantes en este campo familiar, porque aquí también se fijan teorías del caso y se investiga lo mismo, ¿no? En ese sentido, este informe se ofreció como prueba y cuando recae el auto donde se fijó la lito y se tuvo por contestada la demanda y cuáles pruebas se admitieron y cuáles no, el, el juzgado hizo esto que están viendo en la pantalla, ¿no? Se pronunció al respecto, diciendo que en cuanto al informe que solicita,
que se requiera a la Procuraduría, fíjense esto, dígase que es una facultad exclusiva del tribunal ordenar se realice el estudio a que se refiere, siempre y cuando sea necesario y en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que intervengan en el juicio. Entonces, por ese momento dijimos, ah, caray, o sea, espérate, tengo derecho a ofrecer pruebas, entre otras cosas. Dijimos, ok, vamos a permitir que, en el caso, vamos a permitir que fluya la información, vamos a ver qué evacuación de vista hay, qué pruebas se ofrecen para contrarrestar a lo mejor las excepciones que se plantearon, entre otras cuestiones. Total, se sigue avanzando, se desahogan las testimoniales, la confesional, y entre otros informes se pidieron varios, entre otros era una cuestión de una carpeta de investigación que andaba de por medio, da un informe a fiscalía. Una vez que se llegó la audiencia de pruebas de pruebas y alegatos, se desahogan las pruebas que estaban, testimoniales, confesionales, pero no había estos informes. Se suspende el seguimiento del procedimiento a los alegatos hasta que se obtengan los informes. Y ahí es donde pasó lo siguiente, dijimos, ya fluyó la información, ya se vio el contexto y vamos a ver cómo obtenemos este informe. Y reflexionando, viendo, a ver, pues, ¿qué vamos a hacer? Apelación, amparo, recurso de revocación, no sé, contra el auto. Ya no se podía porque ya habían pasado los plazos, ¿verdad? En contra de esto, pero buscando la forma, llegamos o llegué a una conclusión de que, fíjense, esto es lo importante del lenguaje. Si se fijan aquí, el tribunal dijo, dígase que es una facultad exclusiva del tribunal ordenar se realice el estudio, ¿sí? O dijimos, ok, no me estás diciendo ni si me la admites ni si no, como que me la dejas un poco en el limbo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir así. Y posteriormente, en septiembre, ¿sí? Si se dan cuenta las fechas, este es del 27 de junio y para el 9 de septiembre hice esta petición. Le pongo en contexto a la juez, que le tocó a la juez que quedó electa esta situación. Le digo, a ver, en el escrito de contestación te ofrecí esta prueba para que se verificara el entorno social, familiar y cultural del niño, el del demandado material y la actora. Me resolviste que era facultad exclusiva ordenar que se realizara ese estudio. ¿Ok? Le voy dando contexto, porque ya sabía que era juez nueva, le voy dando contexto. Mira, se desahogó la audiencia de pruebas, se suspendió ante la falta de informes, escucha de menores, entre otras cuestiones, y en ese sentido se, se plantea ya después del contexto, se plantea en el punto segundo un control difuso de constitucionalidad respecto de la actuación de la, del órgano jurisdiccional. ¿Qué se alegó ahí? Dijimos, ok, me estás diciendo que es tu facultad siempre y cuando atienda al interés del niño. Ok. El interés superior del niño tiene diferentes vertientes, como las vamos a ver ahorita. Norma de procedimiento, principio interpretativo o derecho sustantivo. Se tomó la idea de norma de procedimiento, pero a su vez implícito el tema de como derecho sustantivo. ¿Y qué pasó? Dijimos, mira, le dije a la juez, mira, me estás violentando, o mejor dicho, estás violentando el interés superior del menor como norma del procedimiento. Y eso es una violación de tracto sucesivo. Se está actualizando momento a momento, día a día. ¿Y qué crees? Ante esa situación, puedo plantearte este control para que ajustes tu actuación
a lo que te indica este bloque de constitucionalidad del interés superior del menor. La argumentación que se desplegó, no les miento, fueron más o menos, miren, aquí tengo otro donde lo hice, fueron más o menos 9 páginas, tamaño carta, ¿sí? Donde se desglosa el contenido y alcance del interés superior del menor, se dan unas cuestiones procedimentales, luego le voy diciendo al juez que, oye, lo que tú me estás diciendo no se apega a esto, tienes que hacer. Bueno, se admite el escrito haciendo estas manifestaciones, esta incidencia de control difuso de constitucionalidad adentro de un juicio ordinario en la etapa probatoria, y luego contesta el juez, ya contesta de esta manera el 24 de septiembre. ¿Sí? Se tardó un par de días. ¿Sí? Dice, a ver, visto el escrito de cuenta que suscribe el licenciado Andrés con la personalidad que tiene acreditada y reconocida, etcétera, etcétera, téngase por vertidas las manifestaciones que que de suscrito se desprenden. Y en base a las mismas, fíjense, esa parte, en base a las mismas, bueno, aparte de que está mal escrito, nos manda la idea de que está diciendo, tomando en cuenta ese bloque de constitucionalidad, la prueba de informe de cargo no te la admito como me la ofreciste. No te la admito. Y aquí pretende darle este giro, ¿no? Pero con base en el artículo 553, agrega este artículo, o sea, al bloque de constitucionalidad, de ahí se pasa a la legalidad con el 553 del Código Adjetivo Procedimental de Zacatecas, y dice lo siguiente, mira, no voy a pedir el informe a la Procuraduría, pero sí al SECOFAM, al centro, acá tenemos un centro de convivencia familiar supervisada, ¿sí? Con el fin de que se haga, pues, esta visita de trabajo social, que era lo que estaba buscando, ¿sí? Que se hiciera. ¿Sí me explico? Entonces, la idea es esta. La jueza niega una prueba de informe a la Procuraduría, se desahoga el desfile probatorio, se suspende el plazo porque no había ese informe, entre otros. Llego yo con un control difuso de constitucionalidad en contra del acto del juez, que se decía que esa era facultad exclusiva de él pedir ese informe. Le digo, ajustate al bloque de constitucionalidad y al parámetro de regularidad constitucional del interés superior del menor. Dice, ok, tomemos de base eso, pero no te voy a pedir ese informe, sino otro. Uno equivalente, al final de cuentas fue un informe equivalente, pues se obtuvo la misma información que se pretendía. Por supuesto no fue a manera de dictamen, es lo lamentable, pero la información se obtuvo, ¿sí? El fin buscado se obtuvo, ¿va? El proceso pues, todavía continúa. Entonces, esto es una manera de presentarles a ustedes algo que les pintan allá afuera como muy difícil, pero también que vean, mostrar yo en un proceso ordinario, fíjense, algo tan simple que lo vemos así, a veces muy X, en los autos de inicio del procedimiento hasta que se fija la litis, los alcances que puede tener en un procedimiento y cómo nosotros podemos controlarlo a través de esta técnica de control difuso. ¿Me explico? Y es muy simple, con un escrito de esta naturaleza, ¿sí? De esta naturaleza. Eh, Basta que hagan un escrito de este tipo para ustedes hacer un control difuso de constitucionalidad, pero para aplicar esta técnica necesitan un bloque de constitucionalidad y ejercer el parámetro de regularidad. Se oye bien rebuscado, pero van a ver que es bien simple. ¿Va? Vamos por partes. Sencillo. De estos son los documentos que en parte les voy a mandar a los que están en este curso exclusivamente, ¿sí? Los que los quieran después, pues no van a tenerlo. Miren, se hace esto, ¿sí? Les pedimos al juez, cuando es el acto del juez, que se ajuste al parámetro, pero cuando es, por ejemplo, un artículo, la cuestión cambia. Este control viene de un caso diferente, también de guardia y custodia. Aquí
nuevamente en el auto de admisión de demanda, el juez dice, con base en el artículo 260, no puedo yo tener actividad probatoria en este caso familiar. Entro yo ahí como abogado y me llamó la atención eso. Dije, me va a entorpecer, a pesar de que hay otros artículos, esto ya está invocado, ya está aplicado aquí y va a entorpecer la actividad que incluso el juez de oficio puede ejercer. Dije, vamos a plantear un incidente de control difuso de constitucionalidad del artículo 260 para que se inaplique de manera total, ¿sí? Y así de sencillo, se ingresó esto en la contestación de demanda, ¿sí? Y bueno, se está esperando todavía una serie de autos y de más resoluciones ahí, no puedo hablar mucho, pero el chiste es que ya está ingresado en la litis, en el expediente, para que se inaplique, ¿sí? Entonces, se hace de esta manera. No es complicado, pero para llegar hasta esto, vamos a pasar al tema del bloque. ¿Sí me explico? Miren, el parámetro, vamos a trabajar con esto. El parámetro de regularidad constitucional es un juicio racional evaluativo sobre la validez o invalidez de normas jurídicas y actos de autoridad. Este se guía bajo conceptos lógico-jurídicos proporcionados por la Unión de Derechos Humanos, al cual le llamamos bloque de constitucionalidad. Bloque, fíjense entonces esta secuencia, bloque de constitucionalidad, parámetro, y cómo lo aplicamos en un caso con la técnica del control difuso de constitucionalidad. Esta es una técnica, es algo que nos dice cómo hacer para evaluar un acto de autoridad o una norma jurídica, ¿sí? Esto no me voy a atorar leyéndolo, ya lo van a leer ustedes con calma cuando les mande los documentos, ¿ok? Vamos entrando con estas ideas en materia. Miren, les recomiendo, y este es un artículo que les voy a mandar, no es mío, pero se lo recomiendo mucho, es de César Astudillo, es el bloque y el parámetro de constitucionalidad en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son más o menos 50 páginas, pero muy buenas porque extrae cómo se ha construido estos dos conceptos y empieza a hacer una serie de distinciones. Y de esa serie de distinciones entro yo para hacer una serie de formalizaciones, estructurar lógicamente varias ideas que andan aquí, varias intuiciones que ya tenía yo, o una serie de reflexiones que había hecho, y con todo esto surge lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Este es un artículo que necesitan leer porque es muy bueno, muy claro, no anda con tantas metáforas innecesarias, no se agarra citando autores, sino que hace un muy buen trabajo el de dilucidación. Eh, en ese sentido, pues vamos se los dejo aquí para que lo lean, ¿sí? Analiza las nociones de bloque y parámetro desde la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo parto, es uno de los varios sustentos analíticos que tomo, ¿va? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? No, todo perfecto. Ok, vamos a ver. De lo que es un repaso breve, de lo que les estuve hablando hasta ahorita es que en un juicio de guardia y custodia se hizo un control difuso de constitucionalidad, basándome en un bloque de constitucionalidad y realizando un parámetro de regularidad. Analizando bajo conceptos de derechos humanos qué tan válido o inválido era esa atribución que se hacía al juez de que él podía, era su facultad recabar ese informe. ¿Me explico? Esa era la idea. ¿Cómo se ve esto de manera formal? Miren, la cuestión es esta. Con estas ideas que hay de que el bloque de constitucionalidad es construcción jurisprudencial, pues necesitamos agarrar el lado más lógico.
¿sí? ¿Y cuál es este? Entender, por un lado, que a las cuestiones normativas del derecho le podemos quitar ese carácter normativo, ese carácter de prescripción, prescriptivo, perdón, ese carácter prescriptivo, para verlo como simple lenguaje, como un lenguaje jurídico, por supuesto. Y ahí poder manipularlo de manera diferente. Esto es una acción que se ejerce con el pensamiento. Le quitamos el carácter prescriptivo o imperativo y lo vemos como simples proposiciones, indagamos eh, su contenido, de qué nos hablan, y podemos extraer una serie de conceptos, ¿sí? Y de ahí, una vez que entendemos esto, podemos devolverle el carácter imperativo y entra el tema prescriptivo del famoso deber ser y adquiere una dimensión ya sujeta a guiar el comportamiento de las personas. Esto les va a quedar claro cuando se remitan un poco más al tema del documento de Astudillo. Ahora, con base en esto, ¿qué se hace? Yo les presento un modelo, ¿sí? De bloque de constitucionalidad. Se ve muy complejo, es muy intuitivo, porque es teoría de conjuntos. Y esta no las enseñan en la primaria. Cuando, agarre un montoncito. ¿Cuál montón es más grande? ¿Este o este? Ordene las figuras en cuadrados y en círculos. Nos enseñan a hacer conjuntos desde entonces. En la primaria se reafirma. Aquí, ¿cuál es el punto? Miren, el bloque de constitucionalidad se crea de manera lógica a través de la noción de unión, de unir, de juntar la Constitución con tratados internacionales, principios, reglas que hablan de derechos humanos. Eso lo juntamos, lo unimos y como ya hay trabajo eh, matemático básico como la teoría de conjuntos que nos permite formalizar un poco más la unión, usamos estas nociones para entender que los derechos humanos pueden estar en la Constitución o pueden estar en tratados internacionales o en un principio, etcétera. ¿Sí se fijan? Esto es algo que se habla mucho, ¿no? Que puede estar en la Constitución o en un tratado internacional o en la jurisprudencia, etcétera. Está en uno o está en otro. Y esa es una definición de unión. Entonces, aquí está la cuestión. Esa U y esa U grandota nos hablan de la unión de todo esto, ¿sí? Entonces, el bloque de constitucionalidad podemos trabajarlo con la noción de unión, ¿ok? Ahorita va a ir quedando claro esta parte porque necesitamos entender dos cuestiones, miren, dos cuestiones. Necesitamos saber cuándo un derecho humano pertenece, pertenece a un bloque de constitucionalidad. Porque acuérdense que hay derechos, no todos los derechos de los que hablamos están reconocidos, ¿verdad? En el derecho positivo mexicano. De esa manera nosotros, hay derechos, por ejemplo, hay derechos morales, que son diferentes a los derechos propiamente del cuerpo normativo del derecho positivo mexicano. Por eso la noción de si pertenece o no al bloque, necesitamos verlo a razón de si está previsto en algún ordenamiento. Tratado internacional, norma, regla, principio, valor, que habla del derecho humano que anda ahí reconocido ya en el derecho positivo. ¿Ok? Ahora, la otra noción es esta, es muy importante, la de validez. ¿Sí? Y esta noción de validez nos ayuda a nosotros a relacionar un acto de autoridad o norma jurídica, ley, texto legal con el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? O sea, acuérdense, y esto es importante, un acto de autoridad, ley, norma jurídica es válido en relación con un bloque de constitucionalidad. Es decir, en relación con la unión de derechos humanos o en relación a ciertos derechos humanos. ¿Me explico? Esos son dos términos bien importantes sobre los que se construye esta noción, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
una pregunta. No, profe. Ok. Ahora, no nada más son nuestras, por ejemplo, este criterio lógico de unión, sino que ya en la literatura y en la sistemática conceptual de la Suprema Corte, en su doctrina, hay muchos criterios. Y baste fíjense, uno de estos para cambiarnos un poco el chip. No hay uno y solo un bloque de constitucional. Ustedes, cuando andan ahí en TikTok siguiendo no sé, a otros ponentes de aquí del Grupo Luna que dan clases y les hablan muy general, es que violenta el parámetro de regularidad, el bloque de constitucionalidad, y a veces no nos dicen cuál, pero es como si existiera ahí metafísicamente uno y solo uno. Y no, los bloques existen de constitucionalidad en relación a un contexto de impugnación. Es lo que vimos al inicio. El contexto de impugnación, ahí en ese momento se genera el bloque. Buscamos el bloque. O sea, en el sentido de buscamos qué derecho humano, cuando digo que se busca el bloque, es decir, qué derecho humano se está afectando. Y cuando yo hago eso, digo, es el derecho humano tal, busco qué tratados internacionales, principios, valores o jurisprudencia me habla de ese derecho humano, los uno, tengo el bloque, y ahora sí, le digo al juez, ajustate o controla o inaplica esta norma o desaplica. Eso se llama contexto de impugnación. Ok. Ahora, el bloque de constitucionalidad es un dominio del parámetro de control de regularidad constitucional. Esto vamos a entenderlo un poquito más adelante, porque el parámetro es una función lógica. Ahorita lo vamos a apreciar un poco más. Bien, estas dos palabras, les repito, pertenencia y validez son importantes. Ok, ¿dónde tenía aquí está. Fíjense bien, hay algo importante. Ahora sí, ya con esto les puedo explicar más detallado esto. Aquí B es el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Es el bloque de constitucionalidad. O sea, la unión de derechos humanos previstos en la Constitución o en algún tratado internacional, principio, etcétera, etcétera, que habla de derechos humanos. Ese es el criterio material, que nos hable de derechos humanos. Aquí podemos sacar una conclusión. El bloque de constitucionalidad habla de derechos humanos. Ya se los he repetido mucho. ¿Va? Para nada más recalcarlo ahí y acentuarlo. Ahora, tenemos la Constitución. Se me hace que sí puedo rayar con otras cosas, ¿no? Sí, me gusta. A mí me gusta rayar. Déjenme, eh, aquí. A ver. El bloque de constitucionalidad. Tenemos aquí la Constitución. La Constitución. La Constitución unida a todo un conjunto, bueno, a un grupo, a un montón de subconjuntos de otro tipo de ordenamientos, tratados internacionales, principios, valores, reglas que hablan del derecho humano que estamos buscando, ¿sí? Con esto se nos hace un índice, un listado, un listado, ¿sí? Eso es lo que representa realmente este modelo, ¿ok? Algo muy usado ya en nuestro lenguaje, pero visto ya un poco más formalizado, ¿sí? Entonces, ese índice de fuentes, ese listado, lo ponemos ahí y cada manifestación acerca del derecho humano que estemos tratando, pues nos va a poder definir un subconjunto ahí del total de eh, fuentes, ¿sí? Si me encuentro un valor que me habla de ese derecho humano, ¡fum! Me lo traigo, lo enlisto y viene al bloque, a formar parte del bloque. ¿Sí? Ok. Fíjense ahora sí cómo se ve esto.
Esto lo vamos a sacar estructurado de esta manera. Vamos a ver este bloque eh, el bloque de constitucionalidad del interés superior del menor. Fíjense, dicen que de la vista nace el amor. Vamos a ver si aquí se ve. Miren, esto es bloque de constitucionalidad del interés superior del menor, que es la unión de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos tiene este bloque? Pues el interés superior del menor. Nada más tiene un derecho humano. Si tuviera más, se enlista, como vamos a ver otros casos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la Constitución nos habla de este derecho humano en el artículo cuarto, párrafo 11, y bueno, por temas de competencia, el 73 fracción 29, ¿sí? Guión P. Ahora, ¿por qué está el primero y el 133? Y ahí les va la clave. El artículo primero y el 133, también con el 15, ¿por qué no? Son de base. O sea, cuando hablemos de bloques de constitucionalidad, necesitamos sí o sí citar el primero y el 133. Esos son de cajón. Y el 15 si quiere, ¿sí? Son de cajón, porque son los que permiten que se atraiga las fuentes internacionales que hablen de derechos humanos para que sean parte de la Constitución, sean Constitución, lo que se dice mucho allá afuera, ¿sí? O sea, cuando decimos son parte de la Constitución o son Constitución, estamos hablando de que están en una operación racional lógica de unión, pues, unidos a la Constitución, ¿sí? Ahora, por ejemplo, es el índice de fuentes. Vean, tenemos la Convención de Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, jurisprudencia y tesis. ¿Se fijan? Ya estamos aplicando, operando ese modelo que les mostré. Tenemos como las fuentes, el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, la segunda fuente es el artículo 2 y 18 de la Ley General de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, y la tercera fuente que nos habla de este derecho humano, pues son estas tesis de jurisprudencias que tenemos aquí, ¿sí? Esto, y aquí viene otro punto, son bases fundamentales. Algo que he venido, que se me ha mostrado, yo no sé si lo descubrió o no, no creo, pero algo que se me ha mostrado es que hay bases fundamentales de bloques de constitucionalidad. Es decir, hay una serie de fuentes de derechos humanos que van a ser estables, constantes. Hay que citarlas constantemente. Ya luego le podemos nosotros agregar más. Pero esas son constantes, son bloques de constitucionalidad fundamentales, constantes, ¿sí? Y fíjense, este bloque de constitucionalidad del interés superior del menor nos habla, pues, del interés superior del menor. Pero, ¿qué significa interés superior del menor? ¿Cuál es su contenido? Pues que es un sistema de intereses, ¿sí? Por ejemplo, la convivencia de un menor. Ese es un interés, eso le atañe, le concierne al niño. Convivir con sus progenitores, su papá o su mamá. Ese es el interés, la convivencia. La educación es otro interés. Las relaciones afectivas es otro interés superior del menor. ¿Me explico? Pero es un sistema, porque no podemos aislarlo, nos dice este derecho humano. No podemos aislar un solo interés. Es un sistema, todo está interrelacionado. ¿Cómo así? Vean, vean esto es, a mí se me hace bastante genial, ¿verdad? Déjenme ver si puedo ampliarlo. Aquí está. Vean, fíjense, algo que parece simple tiene una estructura a veces bastante compleja. Por ejemplo, el interés superior del menor a la convivencia. O sea, la convivencia es un interés del niño. Vean la complejidad que trae. No es aislado. Como es un sistema de intereses, la convivencia del infante con su progenitor también se relaciona con las emociones, con sentimientos, con conducta, con educación. Y todo esto a su vez está en un entorno como la familia,
lo social, el educativo, su medio ambiente o el hogar. Por eso es un sistema de intereses, porque todo está interconectado, interrelacionado, y no podemos hablar de convivencia sin hablar de conductas, de sentimientos, de emociones, de educación. Así como no podemos hablar de educación sin conductas, sin sentimientos, sin emociones, sin convivencia. No podemos hablar de emociones del niño sin convivencia con su progenitor, sin educación, sin conductas, sin sentimientos y, por supuesto, sin su entorno en el que se desenvuelve. ¿Me explico? Esta es la idea del interés superior del menor visto como derecho humano que está ahí en el bloque de constitucionalidad del interés superior del menor. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido eh, para pasar ahorita a los demás. El, mm, el modelo que les presenté, que está, ¿dónde está? No hay yo. Aquí está. Este modelo, ¿sí? De bloque de constitucionalidad, lo desglosamos acá, ¿sí? El bloque de constitucionalidad es igual a la Constitución unida a la gran unión de tratados internacionales, principios, valores, reglas que hablan del derecho humano. En ese sentido, es esto. Desglosado ya es así, ¿sí? Ponemos los artículos de la Constitución, el índice de fuentes, o sea, cuáles son las fuentes del derecho humano del que voy a hablar, y ya empiezo a colocar el artículo que me habla de ese derecho humano, etcétera, etcétera. La tesis y la jurisprudencia. ¿Sí? Si fijan, es simple, bastante simple, ¿verdad? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, espero que no haya dudas porque me voy explicando bien y no porque no, porque parece que estoy hablando en chino, ¿verdad? Pero es que esto es tan, a veces es tan obvio que dice uno, ah, pues sí, ¿me explico? Eh, También se ocupa a veces tiempo para reflexionar y prestar atención a lo que ustedes han estado escuchando, han estado hablando, porque una vez que pasamos esta cuestión lógica, a veces nos parece tan obvio y decimos, chale, la andábamos como que regando, haciendo o entendiendo esto de aquella manera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Miren, estamos construyendo el bloque, hay que poner el contenido literal de los artículos, ¿sí? El primero, el cuarto, el 73, el 133, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? La jurisprudencia del Pleno o Sala de la Suprema Corte, ¿sí? Y ya tenemos con un cuerpo robusto de información para nosotros como abogados, porque esto está diseñado para nosotros como abogados, no es doctrina constitucional, no es teoría constitucional, es herramienta para nosotros como abogados, y con esto tener nosotros una forma de entender nuestro caso o plantear un problema, y más aún de evaluar el acto de autoridad de una norma. Citamos estos artículos, y vean, va a ser bastante robusto porque vamos a estar argumentando con base en esta información que ya tenemos, sin estarnos estresando de ¿y qué le pongo? ¿Y qué digo? Ah, yo siento que... No, céntrese en el objetivo que tiene ahí, en la información jurisprudencial, norma internacional y constitucional. Haga deducciones, haga inferencias y luego aplíquelas, ¿sí? Pero ahí les va. Para nosotros como abogados hay una cuestión que es dicen por ahí, el mero miollo del asunto. Cuando estamos trabajando con un bloque, al derecho humano que lo conforma, hay que darle un contenido
y un alcance. En otras palabras, ¿de qué me habla el derecho humano y hasta dónde llega? ¿De qué me habla el derecho humano al interés superior del menor y hasta dónde llega? Son preguntas muy buenas, en especial la segunda. Por ejemplo, el bloque de constitucionalidad del interés superior del niño habla sobre este sistema de intereses que ya vimos, que rodean al infante dentro de cierto contexto o caso, ¿sí? Y acuérdense, es un sistema de intereses, no es el interés así aislado, seccionado, así, ahí nada más uno, no, es un sistema, porque hay toda una serie de interrelaciones que van desde un aspecto cultural hasta uno educativo, de salud, intelectual, etcétera, muchos otros. De eso nos habla. El contenido de este bloque es un sistema de intereses. Ahora, una cuestión conceptual. Ahora, su alcance, ¿hasta dónde llega el interés superior del menor? Esto es indeterminado. El estudio que hay alrededor de esto nos lo da como indeterminado, pero está sujeto a un escrutinio en cada caso concreto y contexto de impugnación. Hace ratito les dije que el contexto de impugnación es cuando yo voy o me enfrento a un acto de autoridad o norma jurídica, texto legal o ley, y digo, es que algo no está correcto ahí, tengo que atacar el acto de autoridad. Ahí se genera el contexto de impugnación. Pero si hay un niño, ahí se activa el interés superior del menor. Y como es indeterminado, como no sé hasta dónde va a llegar en relación a veces a los derechos de mi cliente, tengo que acudir a reglas de modulación discrecional. O sea, tengo que buscar valores o criterios racionales que me ayuden a limitarlo, a saber hasta dónde llega. ¿Me explico? Y esto es un reto para nosotros como abogados. Darle un contenido y alcance al derecho humano con el que vamos a estar trabajando en cierto caso, cierto contexto de impugnación de un acto de autoridad o de algún artículo, ley o norma jurídica. ¿Sí? En resumen, estamos viendo el ejemplo del bloque de constitucionalidad del interés superior del menor para entender cómo el modelo que les propongo, nosotros como abogados lo operamos sentados en la computadora ahí en nuestro escritorio. Cómo vamos a tener que buscar una serie de artículos de fuentes, ¿sí? De fuentes, una serie de fuentes. Aquí este índice que pertenece ahí, que es la fuente, esto, una serie de fuentes convencionales, legales, federales, principios, valores, que nos hablen de ese derecho humano. Una vez que lo tenemos, lo enlistamos de esta manera, porque visualmente nos da un esquema bastante manipulable y no así con los parrafotes feos que se ven a veces en los escritos y en las demandas. Hay que te pierdes ahí entre tanta paja. No, aquí bien sistemático, ordenado. Voy viendo qué artículos de la Constitución me hablan de este derecho humano, cuál de convención, cuál tesis, etcétera. Y luego para tenerlo de referencia, hago un contenido literal, lo transcribo, copio y pego, pues ya, pues es digital, copio y pego, pero los leo para saber qué dicen, porque si lo hago así muy al ahí se va a ser defectuoso esto y va a haber problemas en su aplicación. ¿Me explico? Y listo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, el de taxatividad, pasándonos a materia penal. Este bloque de constitucionalidad, vamos otra vez a recordar que el bloque de constitucionalidad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos unido a una serie de fuentes internacionales, principios, valores que hablan del derecho humano que está previsto aquí en la Constitución. Por eso estos son Constitución, o sea, están unidos a la Constitución. Esto es lo que habla el bloque, este formalismo, este modelo, ¿sí? ¿Y cómo podemos apreciarlo ya yendo un poquito más adentro? Pues miren, en este caso del bloque de constitucionalidad tenemos dos derechos humanos en el de taxatividad. Esto nos sirve para el tema penal e incluso hasta podemos extenderlo al administrativo sancionador. Tenemos la seguridad jurídica por un lado y la imparcialidad en la aplicación de la ley por otro.
vistos como derechos humanos, porque hay quien los ve como principios y todavía hay otros abogados peores que no distinguen entre regla, principio, valor y derecho humano y todos los tratan por igual y cuando estás hablando con ellos te hablan como si todos fueran, tuvieran la misma identidad y la cosa no es así. Dicen los viejitos, reburújemela más al pasito. Ahí les va. Seguridad jurídica e imparcialidad en la aplicación de la ley es, aquí lo estamos tratando como derechos humanos porque constituyen bloques de constitucionalidad. ¿Sí? En este caso el de taxatividad. Y aquí me van a decir ustedes, a ver, quieto, quieto ahí. Que la seguridad jurídica no es ya un derecho humano que por sí puede crearme ya un bloque de constitucionalidad. Sí, construyanlo, porque está bien, bien complejo. Y este tipo de bloques, como el de taxatividad, que yo no lo construí, sino que ya está construido en la doctrina de taxatividad de la Suprema Corte, a ellos se les está perdiendo de vista esto, porque todavía no hemos dimensionado los alcances racionales de hablar de bloques de constitucionalidad, y esto nos está ayudando a explorarlo, que es lo que, esto está vivo, esto se está haciendo, ¿sí? Y genera muchas dudas, a mí también. Pero ahorita no nos vamos a meter ahí, nada más se las dejo planteadas. Seguridad jurídica e imparcialidad en la aplicación de la ley son los derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad de taxatividad. ¿Cómo lo vemos? Otra vez, este es el modelo, ya desglosado. No, ese no es. Está así. Artículo primero, 14 párrafos segundo y tercero y 133 de la Constitución. Ahí encontramos la taxatividad. Ahora, el primero y 133 nos permite traer fuentes internacionales. ¿Sí? Por eso los estamos citando ahí. Y el índice de fuentes es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y jurisprudencia de la Suprema Corte. En estas fuentes encontramos artículos que hablan de este derecho humano, como el 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y ojo aquí, fíjense, y esto ya es movida mía, que les propongo a ustedes, pero que saqué de la doctrina de la Suprema Corte. El artículo primero, 14, párrafo segundo y tercero, 133 de la Constitución, unido, o bueno, junto con el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 15, son la base fundamental de que habla del derecho humano que estamos tratando, ¿sí? Los artículos no son el contenido, lo que conforma el bloque, es el derecho humano. Pero estos constituyen esa base de fuentes fundamentales que hablan de este derecho humano. Como ustedes van a poder leer en su momento en el documento, una de las propiedades de este bloque es que es asociativo. Y a esto implica que podemos ordenar incluso bloques de constitucionalidad por fuentes, pero no nos vamos a atorar ahí, sino que todavía, como esto está basado en una unión, en una operación lógica de unión, podemos decir, bueno, ¿y la jurisprudencia? También nos habla de este derecho humano. Ah, pues únela, tráetela y métela como otra fuente. Porque si leen el artículo de Astudillo que les dije al inicio, ahí deja abierto el problema de qué hacemos con la jurisprudencia. Y yo propongo solucionarlo de esta manera. Colócalo como un índice de fuentes que hablan del derecho humano. Tomo ese problema y lo trabajo de esta manera. ¿Sí? Y aquí tienen esta serie de jurisprudencias. Ahora, ¿de qué nos habla este bloque? De la exigencia de una precisión razonable en las normas penales generales y abstractas. Vaya, los tipos penales y punibilidad o tipos penales y medidas de seguridad. De eso nos habla este bloque de constitucionalidad. Nuevamente, contenido literal de los artículos, hay que colocarlos, lo colocamos para tenerlos siempre a la vista, para estar razonando, ¿sí? Esto ya lo van a poder leer ustedes con calma. Y ahora viene el reto, otra vez. ¿De qué habla? Perdón, ¿cuál es el contenido y alcance del derecho humano?
Ese es el reto que tenemos los abogados cada que hablemos de derechos humanos. Ponerle un contenido y un alcance, señores. No esperemos que el juez nos haga nuestro trabajo, no hay que ser tan sinvergüenzas. Hay que hacerlo nosotros, para eso somos técnicos, ¿sí? Y en este sentido, el alcance del derecho humano a la seguridad jurídica y la aplicación imparcial de la ley respecto del bloque de constitucionalidad de taxatividad, pues no es otro más que el contenido concreto y unívoco de una norma penal, que les dé una clara definición de las acciones u omisiones consideradas como delito. Ese es su contenido. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Qué alcance tiene? Ese siempre va a ser el reto, ¿no? ¿Hasta dónde llega el derecho humano? Bueno, según lo que he encontrado, aquí el alcance viene dado a razón de por qué la conducta prevista en un tipo penal tiene un grado de imprecisión razonable. Es decir, su alcance viene dado a que la imprecisión razonable de la norma penal ya nos permite reconocer que la conducta punible pues es válida, porque es previsible y entendible el hecho que está ahí. ¿Qué es lo que tengo prohibido hacer? Matar, robar, violentar sexualmente, entre otras cosas. Me queda claro. Me queda claro que puedo ser probable responsable de un delito. ¿Sí? Ese es su alcance. Su alcance viene dado por el hecho de que el texto tenga una imprecisión razonable. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un último, y este está pero bien interesante para pasar ya al tema del parámetro de regularidad constitucional. Este está bien interesante, este bloque, que es el derecho a no ser juzgado o procesado dos veces por un mismo delito. Van a decir ustedes, es el non bis in idem. No. Mm, mm. Eso es impreciso e inexacto. Porque non bis in idem es un principio que habla del derecho humano a no ser juzgado o procesado dos veces por un mismo delito. ¿Notan la diferencia? Esto en el contexto constitucional penal de bloques de constitucionalidad. ¿Se nota la diferencia? Este bloque de constitucionalidad va de nuevo y se los tengo que hacer para ir agarrándole la onda a esto de lo abstracto y concreto, abstracto y concreto. En lo abstracto, este es el modelo. Una vez aplicado, lo tenemos así, ya bien desglosado. El bloque de constitucionalidad, a no ser juzgado, procesado dos veces por el mismo delito, lo encontramos conformado, bueno, pues para este derecho humano, pero sus fuentes es el artículo primero, 23 y 133 de la Constitución, ¿sí? Y, ojo, del 23 se desprende este derecho humano, pero a su vez ya en análisis conceptuales de la Suprema Corte ha extraído un principio, pero este principio yo lo veo como una fuente independiente, porque es un principio de derecho constitucional. ¿Me explico? Que lo unimos aquí. Entonces, aquí tenemos el índice de fuentes o las fuentes que nos hablan de este derecho humano, pues la Convención Americana de Derechos Humanos y otra vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 8.4 y el 14.7. Y miren, el principio del non bis in idem. De hecho, ahí les va. A esto le podemos unir tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana. Aquí las están viendo, ¿no? La del caso Lozoya Tamayo contra Perú, donde tratan el non bis in idem. Y este bloque tiene algo bien interesante. A pesar de que su fuente principal es constitucional, fíjense qué interesante, lo que le da contenido y alcance es el principio de non bis in idem. Tan relevante es ese principio en atención a este derecho humano que por eso se piensa que el non bis in idem es el derecho humano. Pero no es así. ¿Sí? ¿De qué habla este bloque de constitucionalidad? Simple. No ser juzgado dos veces por el mismo delito en lo procesal o en lo sustantivo. O sea, no ser sometido a un nuevo proceso cuando ya hay resolución firme como una absolutoria o un sobreseimiento o un no ejercicio de la acción penal. Y en lo otro es no ser sancionado dos veces por la misma conducta. Ya tener por ejemplo, una sentencia condenatoria, ¿no? Por los mismos hechos. O
podríamos explorar un auto de vinculación a proceso por los mismos hechos, ¿sí? Acá el Distrito Judicial se ha dado bastante esta situación. Desconozco qué lo ha motivado, pero se ha dado y se da mucho a veces en temas de violencia familiar. En fin, aquí está el contenido ya de los artículos, es el contenido literal, no interpretado, y vean que estamos agregando el principio de non bis in idem, ¿sí? Las jurisprudencias que nos hablan, que nos interpretan este principio. Y bueno, la sentencia de la Corte, que son como 60 páginas, también no las puedo poner completas, pero se entiende aquí que van completas, ¿ok? Y hay un amparo bien interesante, es el amparo directo en revisión 534-2016, donde está bien, muy bueno este amparo, como muchos otros que tiene la Suprema Corte, que analiza la construcción conceptual hasta el 2016 de este derecho humano. Y aquí nos arroja lo siguiente. Este derecho humano tiene dos vertientes, la procesal o la sustantiva, pero nos habla de algo que a través del principio non bis in idem, cómo hay que tener en cuenta una serie de identidades, una identidad constitutiva de este derecho, la identidad del sujeto, la identidad del hecho y la identidad del fundamento. Porque a veces nada más decimos, es que se violenta el non bis in idem. No, se violenta el principio, pero en el fondo es el derecho humano, pero se violenta porque hay identidad en el sujeto, en el hecho o en el fundamento. ¿Por qué? Y ahí es donde, lamentablemente, en audiencias o en amparos o en apelaciones a veces se patina y ahí nos andan aplicando la vergonzosa suplencia a la queja a los abogados, por supuesto en beneficio de nuestro cliente, pero a nosotros nos debería dar vergüenza que nos apliquen la suplencia a la queja, porque no es otra cosa más que el juez argumente por nosotros. Imagínense, ¿no? En ese sentido, es este tipo de acciones, de darle el contenido y alcance, ya es el reto, pero cuando lo presentamos, cuando llegamos argumentando en una apelación, en un amparo, en un control difuso de constitucionalidad, en un juicio oral, en una vinculación, es que se violenta el derecho humano a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque hay identidad en el sujeto, en el hecho y en el fundamento. Ah, el juez hasta se va a acomodar y va a decir, la cosa es seria, si estudió el abogado. Y vamos, ¿sí? Aquí les desgloso esto de la vertiente sustantiva de este bloque, pero quiero mostrarles que este es el contenido, las identidades, pero hasta dónde llega, cuál es el alcance de este derecho humano que constituye este bloque de constitucionalidad y que a su vez me va a limitar, fíjense qué interesante, me va a limitar cierto alcance hasta del propio bloque. Aquí uno de sus alcances es que cuando hay dos procedimientos se anula uno, pero el otro sigue. No pueden absolverse en ambos. Y en el otro, que pone un límite jurídico racional a la fiscalía o autoridad porque le prohíbe una persecución múltiple. Este es el alcance de este derecho humano. ¿Ok? Y bueno, hay una serie de propiedades, no vamos a entrar ahí, pero cuando lean el documento va a estar muy interesante. Ok, hasta aquí tenemos ya dos bloques de constitucionalidad, tres, interés superior del menor, taxatividad y no ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Tenemos ya un catálogo con el cual empezar a reflexionar. Hago una pausa para escuchar sus preguntas. ¿Los escucho? Adelante, no sean tímidos, o si no me estoy explicando, si hablo en chino, díganme con confianza. Yo tengo una duda, jefe, respecto cuando tienes en la misma posición el interés superior del menor, pero también el, ¿cómo lo diré? El derecho de una persona de la tercera edad, cómo ponderas esa situación? Qué bueno que habla de eso y qué bueno que saca este tema. Miren, en este modelo que les propongo,
La ponderación no forma parte del entramado lógico, porque la ponderación es argumentación. Y para nosotros materializar esto en escritos, porque esto que les estoy diciendo no vamos a andarle poniendo al juez esta función, ¿verdad? Este modelo ahí en la demanda. Esto es para pensar nosotros en el escritorio. Sacamos esto a través de la ponderación y hay que ponderar efectos. Ante dos derechos humanos en colisión, no hay que complicarnos la vida con la fórmula del peso de Robert Alexi, porque es extremadamente subjetiva y arbitraria. Yo le puedo asignar un punto 25 al interés superior del menor y punto 40 al del adulto. ¿Pero en base en qué? Se me hincharon ponerle ese nombre. Subjetivo. Es como los abogados constitucionalistas del modelo lógico matemático del proceso aplicado al proceso penal que promueven el bayesianismo, que no es otra cosa más que arbitrariedad. Pero aquí, aplicado a esto, hay que ver los efectos, Azucena. Hay que ver los efectos. ¿Cómo? Usted busca el bloque de constitucionalidad de uno y otro, ve de qué habla un derecho humano, ve de, teniendo claro esto, contenido y alcance, dice ahora sí, ¿qué efectos tiene esto? Y empieza a razonar sobre los efectos. Y ahí está, fíjese bien, ponderando los efectos de que se aplique un derecho humano y se disminuya el otro. Este tipo de ponderación es ponderación por efectos, así está en la doctrina de la Suprema Corte. ¿Y cómo puede usted darle orden a este razonamiento? Puede buscar, por ejemplo, eh, esto le ayuda a estructurar el bloque y darle contenido, pero el razonamiento lo puede estructurar a través, por ejemplo, de un silogismo hipotético, que sirve para el tema de causa. Si P, entonces Q, Q, entonces R, entonces S. Va como que encadenando efectos, ¿sí? Y ya en su caso concreto va viendo cómo le puede impactar en la vida de su cliente. ¿Sí me explico? Pero es ponderar efectos y es un tema argumentativo y de razonamiento. No lo va a encontrar en el bloque o en el parámetro. ¿Va? Sí, muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a continuar porque quiero mostrar otras cuestiones. Miren, el parámetro de regularidad constitucional, yo lo propongo como función de validez. No es arbitrario, no es que se me ocurrió una noche que me estaba bañando, una mañana que estaba en el baño o un día sin que hacer tomándome un café. No. Los invito nuevamente a leer el artículo de Astudillo, porque nos da ese estado de la cuestión del bloque y el parámetro en la interpretación de la Suprema Corte, que yo tomo como punto de partida, entre otros que van a poder ver en los documentos, si se van al apartado de referencias, ahí los van a encontrar. ¿Y qué pasa? Pues es que en el fondo se estaba hablando de una función, es decir, de relacionar juicios evaluativos con bloques de constitucionalidad. ¿Cómo así? El bloque de constitucionalidad es una base conceptual basada en derechos humanos. Punto. Contenido y alcance de un derecho humano. Ahí está. Sobre eso razonamos, evaluamos un acto de autoridad, una norma jurídica, una ley, un texto legal, lo evaluamos para decir si es válido o inválido. Es decir, si es constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional. Por ese motivo, aquí ya tienen la noción de que B es el bloque de constitucionalidad y FX sería el acto de autoridad o norma jurídica. La X sería una cuestión lógica de producto cartesiano, que no vamos a entrar ahí, pero estos dos conforman el dominio, es decir, la base sobre la que vamos a razonar para ver si el acto de autoridad o norma es válido o inválido, constitucional o inconstitucional. Ese es el parámetro de regularidad constitucional. O sea, una relación entre el bloque de constitucionalidad, acto de autoridad o norma jurídica o ley, con su constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto o la norma. ¿Sí me explico? Es un juicio evaluativo.
El parámetro de regularidad es el lado prescriptivo del bloque de constitucionalidad. Y en el lado prescriptivo lo evaluamos. Vemos ahora sí cómo debe ser el acto de autoridad en función de este derecho humano del que estamos tratando, que constituye el bloque de constitucionalidad. Si me explico esta, porque es crucial. Si me explico, y ya de aquí obtenemos la diferencia bien clara del parámetro de regularidad y el bloque de constitucionalidad. Háblese, por ejemplo, el bloque de taxatividad y un artículo del Código Penal que ustedes tengan de su estado. Aquí van a poner el bloque de taxatividad y aquí F, quitan F y ponen el artículo 180 del Código Penal. Y empiezan a razonar y luego ya van a caer a lo válido o inválido. La flechita va a apuntar a alguno de esos dos. Punto. Ahí ya entra su argumentación. Subsunción, deducción, ponderación, etc. Imagínense ustedes ponderar el interés superior del menor con el de la exacta aplicación de la ley, o mejor dicho, con el de seguridad jurídica y la imparcialidad. Hombre, es interesantísimo. ¿Sí? Y hay algo importante, miren, pero ¿cómo vas a ver si es válido o inválido? Vamos a tener en cuenta de que un acto de autoridad o ley es válido si respeta todos los derechos humanos del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el de taxatividad, que tenía dos, ¿se acuerdan? Seguridad jurídica e imparcialidad en la aplicación de la ley. Para que el acto de autoridad o norma sea legal, tiene, especialmente el tipo penal, para que sea constitucional, tiene que respetarme esos dos derechos humanos. Si no me respeta si me respeta a lo mejor la imparcialidad en la ley, que sería bien raro, y me violenta la seguridad jurídica, es inválido porque basta que se violente un y solo un derecho humano del bloque de constitucionalidad para que el acto de ley sea inconstitucional. Y esto no es capricho ni ocurrencia mía. Estos son efectos lógico-jurídicos de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos y del famosísimo y tan célebre principio pro persona como máxima protección a los derechos humanos. ¿Me explico? En resumen, el bloque de constitucionalidad es la base conceptual de derechos humanos sobre la que nosotros emitimos un juicio de evaluación ya prescriptivo, ya sobre el deber ser del acto de autoridad, ley o norma jurídica sobre el que estamos actuando en un caso concreto. Para los que no entraron al inicio, di un ejemplo al inicio de un caso concreto, ¿sí? Entraron tarde, bueno, se les pasó esa parte, pero ya está ejemplificado, ¿va? Bien. Y voy cerrando con esto. Ahorita yo estoy explorando esto, un álgebra de bloques de constitucionalidad. Como esto se basa en teoría de conjuntos, el modelo es conjuntista, la función, el parámetro de regularidad constitucional como función de validez es una función de conjuntista. Ustedes pueden buscar ahí cualquier libro intuitivo y para ver lo que es este tema del conjunto, este tema de la función, cómo se basa en el producto cartesiano, cómo se relaciona acto de autoridad y norma jurídica, interpretado de esta manera, para darnos ese rango de constitucionalidad. ¿Cómo ordenamos eso? ¿Verdad? Ustedes pueden checarlo ahí, es bastante, honestamente simple, nada más concéntrense cuando lo hagan. Entonces, una pregunta que nace de esto, a ver, si tengo 3, 4, 10, n cantidad de bloques, ¿qué pasa si dos bloques contemplan el mismo derecho humano? ¿Cómo se aplica un bloque sin perder de vista el otro? Más o menos lo que nos planteaba la licenciada Azucena. Tengo el interés superior y tengo el tal derecho humano de adulto. A ver, ¿cómo aplico uno sin menoscabar otro? Por supuesto, ponderando efectos. Pero un pasito atrás, esto ya es propuesta, ¿verdad? No es forzoso, pero pienso yo que calculando, haciendo un álgebra, cálculos. Es bastante sencillo.
¿sí? Por ejemplo, tomando el bloque de taxatividad y no ser juzgado dos veces por el mismo delito, podemos tener una serie de cálculos bien interesantes, fíjense. Simples, interesantes y potentes para nuestra práctica, porque les repito, esto está pensado para nosotros como abogados sentarnos y explicar, pensar, no para hacer doctrina constitucional allá, pelearme yo que sé con X autor, no, está hecho para nosotros, abogados. Yo lo pienso, construyo, trato de construir modelos para nosotros como abogados, ¿sí? Miren, aquí hay definiciones de intersección de bloques, lo van a poder leer con calma, unión, diferencia y la diferencia simétrica. Fíjense que en este tema de la diferencia simétrica estaba bien interesante lo que encontré, porque varias cosas me remitieron a la unión. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Y fíjense cómo esto es intuitivo, cómo no necesitamos ni siquiera realmente ser matemáticos para esto, sino nomás concentrarnos un poquito más en lo lógico, en lo contenido y no estar esperando que Malagón, que García Luna, que García Luna, el doctor Luna, Gabriel Luna, oigan, García Luna, ya por hombre está encerrado, Gabriel Luna o Sarellano o Azucena nos diga, no, nosotros solitos tenemos esta herramienta y veamos cómo es intuitivo. Tenemos el bloque de taxatividad que nos maneja dos derechos humanos, seguridad jurídica e imparcialidad en la aplicación de la ley. Y tenemos el bloque de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Se fijan? La definición de intersección es esta, que un derecho humano pertenece al bloque de taxatividad y un derecho humano pertenece al bloque de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Qué pasa? ¿Hay un derecho humano en común entre ambos? Entre la taxatividad y no ser juzgado, ¿hay algún derecho humano en común? Pues no, porque son diferentes. No hay intersección, no podemos empalmarlos, por decirlo de una manera. Por eso es una cuestión de vacío. Acá está abajo en la derecha. La intersección es vacía. Y no sé si han escuchado esa parte del núcleo duro, esa palabrita, el núcleo duro de derechos humanos. No sé si la han escuchado, que no es más que la base conceptual lógica común de determinado derecho humano. Y este tipo de cálculos nos muestra que esto no nos da un núcleo duro, no nos da una base lógica común entre ambos bloques, pero la unión sí. Aquí la unión, este procedimiento de unión nos dice que un derecho humano pertenece a un bloque o pertenece al otro. Sencillo. Si los uno, entonces ya no voy a tener dos derechos humanos, sino que voy a tener tres, pero ya no voy a tener un bloque de constitucionalidad de taxatividad ni otro de no ser juzgado dos veces por el mismo delito, sino que tengo un solo bloque hecho por la unión de los dos. ¿Sí? Y de aquí ya puedo desplegar otra serie de cálculos por la propiedad de conmutatividad y asociatividad. Y esto nos conduce a ciertos efectos en el dominio del parámetro de regularidad constitucional, porque se amplía. Cuando juntamos dos bloques de constitucionalidad para evaluar un acto de autoridad o ley o norma, el parámetro se amplía. O sea, nos da un margen más amplio de dónde agarrarnos para decir, señor juez de control, tu acción es inconstitucional. Pero todo esto me sirve para justificarlo. Por supuesto, no le voy a decir, señor juez, con base en el artículo, no recuerdo si es el 40 y pico o algo así, del Código Nacional, présteme el pizarrón que vamos a calcular. No, no nos vamos a sentar a hacer eso. Eso ya lo hice yo en el escritorio. ¿Sí? Si no, ya traigo mis argumentos precisos. ¡Pum! Ahí está. En resumen, si juntamos dos bloques de constitucionalidad, el dominio del parámetro de regularidad se amplía. Nos da más razones para tachar de inconstitucional un acto de autoridad o norma jurídica. ¿Sí? Y así la diferencia, dado que tenemos una intersección vacía, nos manda en la diferencia otra vez al tema
de la unión igual a la, por ejemplo, más bien aquí la diferencia simétrica. Total, ambas nos mandan a prestarle mucha atención a la unión, principalmente la diferencia simétrica por intersección vacía que tenemos. Adelante, Luis. Sí, es que nada más quería regresar tantito al dominio, es que no tomé nota. Dominio y no alcancé a tomar nota, por favor. Aquí. Sí, muchas gracias. Sería breve, gracias. Ok. Sí, o sea, dense cuenta que nada más al dominio, en vez de un bloque, le ponemos dos. En el codominio, ¿verdad? Es un codominio esto, ¿verdad? Le ponemos dos. Y le ponemos otro bloque. Se amplía la función. O sea, ¿alguien más tiene otra pregunta? Dice que cuando estaba haciendo esto, razonando esto, este resultado de que la diferencia simétrica es igual a la unión de los bloques, me llamó la atención. Me llamó la atención porque hay casos donde se viola la taxatividad y no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y este es un bloque muy, tendría que ser un caso ya como que muy específico para su aplicación, ¿verdad? En este caso, no dudo que los hay, pero aquí estamos los abogados para detectarlo, ¿verdad? Y esto nos desarrolla incluso una estrategia de defensa. Tenemos un caso donde decimos, es que a mi cliente lo están juzgando dos veces por el mismo delito. Ok, este tipo de cálculos de la unión de bloques nos indica, pues analízale el tipo penal. ¿Qué tal que también ese tenga problemas? ¿Sí me explico? Y ya tenemos esa estrategia de defenderlo contra la ley, de defenderlo de la ley, en este caso de un código penal, en cuanto al texto propiamente, que contempla la conducta sancionable, y tenemos la otra estrategia que es ya del derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y queda para un momento paralelo atacar los hechos, pelearme que si la víctima miente, que cómo valoro esta juez. No, vámonos para allá. Este es el verdadero litigio de alto impacto, no el que ande defendiendo influencer o que ande ahí haciendo panchos mediáticos. Yo no creo que ese es el verdadero alto impacto. Ese es social, aquel jurídico está por otro lado, ¿verdad? Atacar la ley y todas estas cuestiones. Bueno, estos documentos se los voy a enviar, son más o menos como 70 páginas. Ustedes los van a poder leer con calma. Ustedes pueden agregar en sus cálculos lo que gusten y manden. Y para ir cerrando, miren, esto está así, tiene un nivel de abstracción medio, porque una vez que cambian los símbolos, se entiende, es medio, es bajo, lo pueden meter a una inteligencia artificial, y este es el último tema. Lo pueden meter a una inteligencia artificial, no ChatGPT, no tanto DeepSeek o alguno de esos. Busquen una inteligencia artificial que sea matemática. No sé, se me ocurre una, que en la mañana estábamos hablando en un grupo de WhatsApp de esto, creo que se llama MatGPT, y háganle que les calcule, métanle los símbolos. Ustedes tienen sus bloques, los que les interesa, del derecho humano que les interese, construyanlo, ya vieron cómo, y le ponen a esto, calcúlame la intersección de estos dos bloques. Pum. Y ya les va a dar términos eh, sencillos, algo parecido a esto, un poco más desarrollado, estimo, ¿verdad? Y como ustedes ya saben qué significa cada cosa, van a razonar. Se van a ahorrar bastante tiempo. Y esto, por eso está la idea, fíjense. Van a tener un caso concreto, un problema, tienen un modelo para construir el bloque y luego ya pasan al lado algorítmico, al lado de inteligencia para que les haga cálculos y ustedes se centren en razonar, tengan cierta descarga cognitiva de no estar ahí estresadotes, eh,
tratando de entender cómo se relaciona todo, porque esto les puede aligerar esa parte. Yo ya lo he adoptado y me ha sido útil. Yo ahorita estoy tratando de pagar algunas inteligencias artificiales y ando sobre una que es se me hace que es de Tirano Blanche o Margan Tirant, algo así, no me acuerdo, pero son inteligencias artificiales propiamente entrenadas en el campo jurídico. Quiero incorporar este modelo y hacer cálculos para que quiero ver si tienen la capacidad de generarme bloques de constitucionalidad por sí mismas, con su base de datos jurisprudencial y amparos directos, ¿verdad? En vez de yo estarme buscando tesis y en las leyes, en los artículos para construirlo. ¿Sí me explico? Ese es el potencial que estoy explorando y que los invito a explorar. Ya lamentablemente por cuestiones de tiempo no les puedo mostrar algo, pero en un documento, cuando se los mande, van a tener un prompt para que ustedes lo ingresen hacia la inteligencia artificial, que les repito, pues ya ustedes sabrán si lo quieren meter a ChatGPT o no, no lo recomiendo, a menos que sea a lo mejor el de paga, tal vez, ¿verdad? El Pro, el más, sí, el que tiene más alcance, para que les dé un poquito más de razonamiento. Adelante, ¿va? Bueno, pues quedo su merced de preguntas. Y sí, listo. Sería todo. De lo que nos acaba de comentar respecto a la inteligencia artificial, sería cuestión de ingresar las fórmulas que nos acaba de proporcionar para el razonamiento y ya la inteligencia artificial lo que haría es nos buscaría en su caso jurisprudencias, doctrinas o nos ayudaría formalmente a realizar el argumento. Si lo meten en una inteligencia artificial entrenada del campo jurídico, pues es muy probable que sí, porque ellos son pues ya temas de eh, modelos del lenguaje que le van siguiendo estas reglas de unión, intersección, diferencia, etcétera, y el modelo que está ahí con las reglas, ellos les pueden ayudar a crear. ¿Sí? Ya me calé con ChatGPT de pago en estos meses pasados y sí me construyó un bloque. Pero, pues, como no es jurídico, se aventó unas jurisprudencias que no existían. Pero el punto es que, así con la estructura que vimos, sí la sacó muy parecida. ¿Me explico? Y dije, órale. Entonces, sí, nos puede ayudar a ahorrar mucho tiempo, ya nada más, eso sí, verificar la información. El contenido que el artículo sea aplicable y listo, porque hay que ponerlo nosotros para nuestro razonamiento ahí literalmente. Pero sí tiene ese alcance, sí tiene ese alcance. Y más por el tema de la función del parámetro de regularidad constitucional, ¿sí? Porque una vez lo van a construir el dominio, ustedes le van a meter datos del acto de autoridad, datos muy precisos, qué hizo, no hizo, dejó hacer la autoridad, qué fundamentos y motivos invocó, y con el bloque por un lado y con esos datos, la inteligencia va a hacer una serie de cruces de datos y les puede dar opciones o generar ideas. Y a ustedes razonan. Por ejemplo, a usted que le interesa la ponderación, ahí puede sacar ciertos efectos para ponderarlos. Ya le ahorra, le soy franco, como un 50-60% de trabajo y de tiempo este tipo de modelo que le presento. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, al parecer no, no hay preguntas. En el chat, no sé. Mm, Mm, ¿Por qué no hay no. preguntas, compañeros? ¿Qué pasó? Hablé en chino, se asustaron, ya están dormidos. ¿Qué onda? A ver. Yo porque entré tarde, maestro, y apenas estoy captando, pero se me hizo súper interesante su... ¿Me podría repetir cuál es el que dijo de la inteligencia que usted recomienda? Bueno, es una Smart GPT. A estos cálculos, ahorita estoy trabajando con GeoGebra para hacer unos diagramas de Venn, para que sea como que un poco más ilustrativo, ¿verdad? Porque no los puse, pero pues ya cuando estemos ahí va a estar interesante. Y ustedes pueden, con esta información, luego se pasan a GeoGebra y hacen diagramitas de Venn bien interesantes. Ahí, se pone bien dinámico esto y cambia uno la forma de interpretar. Miren, en los documentos estos se los voy a pasar a los que están presentes en el grupo y ya en unos 5 días más o menos, y ahí voy a recomendar algunas inteligencias artificiales, ¿no? Ya voy a seguir trabajando, si me meto a estas inteligencias artificiales
jurídicas, ya les digo los resultados y vamos viendo, pero por el momento es esa de MathGPT, y ahorita no me acuerdo de la otra porque tienen nombres gringos, pero son dos, donde lo he intentado y está padre. No, pues muchas gracias. En verdad, es un tema, yo creo que muy interesante para todos los que, pues para todos los colegas, porque a veces sí necesitamos como la idea la tenemos, pero cómo la aterrizamos y estas prácticas, y bueno, gracias a su conocimiento y a cómo lo ha explicado muy claro. Muchísimas gracias, maestro. Vale, gracias, Yanni. ¿Alguien más? Dice Gil, es cosa de ponerlo en práctica y ahí surgirán preguntas. Claro que sí, Gil. Y te soy franco, a mí me siguen surgiendo, lo pongo en práctica y me salen dudas y me clavo en una y descarto otra. Y ahí se la lleva uno. Esto es lo chido, pero les repito, señores, esto no es dogmática, no es doctrina, es trabajo técnico de un abogado para abogados. ¿Ok? Pues creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su ponencia. Está muy interesante. Eso de también de los diagramas me agradó mucho porque cuando se empieza a crear el Código Nacional, yo estaba en el Tribunal Superior de Justicia y se empezó precisamente con diagramas de flujo para el proyecto de hacer ese Código Nacional y se tenía también la ambición en ese tiempo, y le estoy hablando ya de hace 20 años, sobre el Código de Procedimientos Penales, que en su momento ve que estaba el Código Penal, el Código de Procedimientos, se unificara también para poder llevar la práctica a nivel nacional y que todos los abogados manejaran lo mismo. Entonces yo creo que ahorita ya con todo el avance de la inteligencia artificial, pues ya sería todo un boom para en ese entonces lo que se estaba proponiendo. La verdad, a mí me gustó muchísimo su clase. Muchas gracias, profe. Gracias por el comentario, Azucena. Y sí, fíjense que aquí les hablo de conjuntos, pero hay otra teoría que ustedes pueden indagar, que es la teoría de grafos. Esa también es muy buena. Esa trabaja con una noción de conjuntos como lo es los pares ordenados. Dominen un poquito estos de pares ordenados, producto cartesiano, y van a poder dominar de manera muy buena la cuestión de los grafos, que de hecho cuando hablamos del interés superior del menor, que les mostré la idea de sistema de intereses, está basada en la noción de grafos, de hecho, ¿verdad? Hay esas interconexiones. Entonces, esto es interesante, pero no se me encierren con, no, la inteligencia artificial. Mejor con su propia inteligencia, redacten, exploren, y ya nada más extiendan un poquito esto a la inteligencia artificial, pero para cálculos nada más. Cálculos, no argumentación. Argumentación es su chamba, cálculos, déjenselo ahí a las máquinas para ahorrarse tiempo y estrés, ¿va? Entonces, pues ese sería el consejo. Yo les voy a decir la neta, yo lo hago, yo ya les dejo cálculos a la máquina, algunos los hago yo para agilidad y todo ese rollo, otros se los dejo a las máquinas y me ha sido muy útil en la práctica, ¿va? Bueno, si no hay comentarios, pues aquí quedamos, ¿va? Sí, pues muchas gracias. Gracias, compañeros, por haberse unido a la clase y esperemos la próxima anunciamos con tiempo. Dale, cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego, excelente noche. Espérame, ya se acabó.